con esta oportunidad estamos saliendo por YouTube y vamos con la Parashá de nuevo, retomando el Antiguo Testamento. Siempre es bueno lo que se abre, cerrarlo. Hay que terminar este libro de Génesis que empezamos hace algunos meses atrás. Hemos visto 6 Parashá en todo lo que los invitados que hemos tenido. Entre las Parashá, que son 12 en el libro de Génesis, que se conoce en plural como Parashot, que son porciones de la palabra, tenemos en primer lugar, en el principio, la creación; 2, Noé, el diluvio; 3, vete para ti, Abraham y su encuentro con Dios; 4, y vio, encuentro de Abraham con los ángeles, un ángel sanador, el otro destructor y el intercesor. Se habla de Gabriel, Miguel, y no es bíblico, el sanador, Rafael. Eso lo dice la tradición hebrea. También cuando, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí está Gabriel, cuando saca a la familia Miguel, y el que se queda con Abraham después que se circuncida es supuestamente Rafael. Lo cierto fue que estos 3 ángeles hicieron una encomienda de parte de Dios. La número 5, la vida de Sara. Recuerden que Dios le cambió de Sarai por Sara, porque la raíz de esa palabra hebrea habla de una princesa. El caso de Sarai es una princesa más local. Sara es una princesa de una nación. Y 6, generaciones. Se habla allí de cómo Esaú vende su primogenitura. Esas son las 6 Parashot. Cada uno es una parashá en hebreo que significa porción de la palabra, un fragmento, una parte, una porción de la palabra. Parashá 7, y salió. Vamos aquí a hablar de la vida de un patriarca, de Jacob. Usted sabe que ellos establecieron pues, desde esa época patriarcal las 3 oraciones. La Shaharí, que es la oración de la mañana, esa la estableció Abraham. La Minjá, que es la de la tarde. Isaac, ¿sabe que Isaac tenía la costumbre de salir a caminar y a meditar y a orar en la tarde? Decían, dice pues la cultura hebrea, el terror de Isaac. Le tenía pánico a Dios, pero miedo. Y más que un respeto, le tenía, dicen pues, que le tenía miedo. O sea, un respeto que rayaba en el miedo. Y por último, el Arbit, que es la oración de noche, es la oración de Jacob. Esas 3, pues, pertenecen a la cultura hebrea y es lo que en el contexto de Daniel, el libro de Daniel, hacía Daniel oración día, en la mañana, en la tarde y en la noche, siguiendo el patrón patriarcal. Y sale pues Jacob a buscar esposa con la bendición de Isaac. Sale Jacob de Padán Aram. Eso está en Génesis 27, 28, 29, 30 y 31, lo que vamos a hablar muy brevemente. Nos vamos a centrar en la parte de la reconciliación. Esta Parashá 7 o este trozo número 7 también habla de la rebeldía de Esaú para llevarla contra. Usted sabe que cuando uno es rebelde le dicen a uno viento en contra. Si le dicen a uno algo, no hace lo contrario. Lamentablemente,
Jacob era así. Había dado su padre Isaac instrucciones de que no se casara a Jacob con cananeas. Cananeas eran las tierras adyacentes, pues, donde se envolvían los patriarcas que no tenían pues esa costumbre ya, ese pacto de circuncidar, y la ley oral, conocer. Se hablan de las ya 613 misbolas, 613 ordenanzas escritas, entregadas a Moisés, ya conocidas por ellos y practicadas por ellos. La rebeldía de Saúl de casarse con mujeres cananeas. Su papá dio una instrucción y él hizo lo contrario. Dios se aparece a Jacob en Betel. Eso está en Génesis capítulo 28, la famosa escalera. Y bueno, hay algo muy interesante que dice el versículo 18 del capítulo 28 de Génesis. Escucha cómo dice. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado de cabezal, una almohada, pues agarró una piedra, la erigió como piedra votiva y la consagró ungiéndola con aceite. Estamos hablando de aquella época, en aquel contexto. No se ponga usted en este tiempo hasta ungiendo piedra. Unja, si va a ungir, unja a una persona. Pero en este caso se comenta, los sabios hebreos, que esa piedra significa la roca fundacional del templo de Jerusalén. Eso es bastante importante. Recuerden que ellos tres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron prácticamente, o son los padres de la nación hebrea, Muy importante porque de allí vino el Salvador, el Mesías prometido a Israel y a todas las naciones. Jacob sirve por Raquel y Lea 14 años. Eso está en Génesis 29. Interesante esto, lo voy a hacer breve. La costumbre evangélica dice que Lea era fea. No sé de dónde sacan eso. Por eso es que es importante conocer la cultura. Por supuesto que la otra era más bonita porque Jacob se enamora de ella y la palabra lo dice. Pero cuando tú te vas a la raíz, usted sabe que los nombres hebreos dan como una identidad al carácter de la persona. Y en este caso, el nombre de Lea tiene que ver con una mujer sufrida. Algunos hablan que tenía un problema en la vista. No necesariamente porque una persona tenga problemas en la vista es fea, y mucho menos una mujer. Le dije en una oportunidad a un predicador, a un amigo, confianza, cuando se bajó, que dijo eso, le dije, muéstrame la foto de Lea para ver si Lea era fea. Se echó a reír. Porque eso es lo que nos han enseñado. Porque según ellos, la expresión ojos delicados para las mujeres, para ellos, contextualizan y dicen evangélicamente que ella era fea. Y hasta hay un predicador por allí que dice unas cosas, y bueno, y como tiene peso, la gente le cree. Pero cuando usted va a la cultura hebrea a investigar, nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad, es falso. Sí, ciertamente Raquel era más bonita. Se habla de Lea, una mujer dedicada a los quehaceres de la casa. La otra era la consentida. Mientras Lea trabajaba, como decimos en Venezuela, como un burro, la otra era más delicada y el papá le echaba la carga a ella, a Lea, a la hermana mayor. Los hijos de Jacob, el versículo 30, ahí te está hablando ya de la nación de Israel. Estamos hablando que él consigue 2 esposas, 2 hermanas. En ese tiempo se permitía en ese tiempo. Ahora también se hablan de unas criadas que tenían Raquel y Lea, Bilpa y Silpa.
No dice nada la Biblia sobre estas dos mujeres que eran criadas de ellas pues de las hermanas, de las hijas de Labán. La tradición hebrea dice que eran hermanas de Raquel y Lea. Solo que Labán tenía otra mujer, pues. No era la esposa oficial, sino la otra mujer tenía, y bueno, tenía 4 hijas. 2 en la esposa, por decir, en su esposa, y 2 por fuera, en otra mujer, pues. Tenía 4. Aparte de que Jacob tenía 4 mujeres, repito, esa poligamia era aceptada. Aunque para mí, bueno, Isaac a ellos dos les da testimonio, tanto a Abraham como a Jacob, porque a Isaac no se le conoce 2 mujeres, se le conoce una sola. Se le conoce una sola, que es Rebeca. En el caso de Moisés, que también se habla y se hace escándalo de Moisés, que si la mujer Cusita, que tenía otra, no. La misma esposa de Moisés, la Cusita, que habla el libro en el Éxodo, es la misma esposa de él. Recuerden que él se casa en Cus con una mujer. La gente de Cus tenía una característica, pues era de piel oscura, una mujer de piel morena, pues. Allí en Génesis 30, Jacob engendra, pues, lo que son no, habla de los hijos de Jacob. Se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que era de nuestro padre y se ha hecho rico a su costa. Advirtió también Jacob que Labán ya no lo trataba como antes. Un problema. Los hijos de Jacob, no, corrijo, los hijos de Labán empiezan a hacerle oposición a Jacob. La bendición que tenía Jacob por ser un hombre consagrado, dedicado a Dios, no estaba pendiente de envidia, competencia, lo hizo prosperar en ese ambiente. Y empezaron la gente a tenerle envidia por las riquezas que iba agarrando, la prosperidad que iba agarrando. No tenemos que tener envidia a nadie. Si hay personas que progresan, prosperan, debemos más bien de alegrarnos que las personas a nuestro alrededor prosperen. En este caso, un hijo de Dios como Jacob, que cumplía la ley, esa ley oral, al pie de la letra. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Es importante esta parte porque recuerden que hubo un conflicto entre los hermanos. Conflicto. Algún hermano que tiene esa ideología, amigo, cristianos, porque son cristianos, que también hay ideología dentro del cristianismo. La gente dice que no, sí las hay, lamentablemente. Gente que es de derecha, gente que es de izquierda. Uno en el cristianismo puede tener una tendencia, pero no podemos pasar las tendencias ideológicas por encima de la palabra. Debemos de tratar de ser lo más equilibrados posible. Y él me decía, bueno, pero le echan la culpa a Esaú de todo. Yo le digo, bueno, tenía hambre, su primogenitura, la primogenitura tenía que ver con el primero y el que iba a dar lo mejor. Eso tiene cierta relación con primicia. Prácticamente a él le correspondía toda la bendición por ser el primogénito. Pero no solamente el primero de nacimiento, el primogénito tenía que ser el ejemplo en comportamiento, el tener el mejor comportamiento. Eso lo vemos en la vida de Rubén. Lo contrario, aunque fue el primero, la primogenitura le fue quitada a Rubén, de los hijos de Jacob, porque no fue el mejor. El primogénito es el primero y lo hace mejor. No tiene por qué dejarse quitar su primogenitura, perderla, cederla, y lo hizo Esaú por un plato de lentejas. Entregar la bendición de Dios por un momento de placer, por dinero, perder su reputación, su moral,
su testimonio, después la gente habla, después el testimonio del evangelio es puesto por el suelo. En este caso, Esaú tenía hambre. La justificación es el hambre. Y él me decía, el amigo me decía, pero ¿por qué Esaú, si era el hermano de él, no le dio el plato de comida? ¿Por qué tuvo que llevarlo a ese extremo? Decirle, no me des nada, no me des primogenitura. Yo te doy la comida, no vamos a hacer ningún negocio, déjame prepararte la comida. Falta de solidaridad, me dice él a mí. Yo no tuve respuesta, sinceramente no tuve respuesta, porque él me está hablando humanamente y eso me está tocando la parte sentimental. Se deja llevar mucho por los sentimientos humanos. En este caso, él causó una herida en la vida de Saúl, en la vida de Saúl. Por eso, Jacob es un hombre criado en un hogar disfuncional, donde el padre tenía preferencia por el hermano y la madre tenía preferencia por él. Eso es lo malo de un hogar, que el padre o la madre tengan preferencia por uno u otros hijos. Siempre tiene que buscar la manera de ser justo con los dos hijos. Y ese era el problema que había allí. Y Jacob, sabiendo, estando consciente de la herida, de la ofensa, del daño que le causó a su hermano, se prepara para el encuentro. Se prepara para el encuentro. Cuando tú estás consciente que dañaste a alguien, que hiciste daño a alguien, que ofendiste, que maltrataste, tienes que prepararte. Si realmente eres cristiano, si realmente amas a Dios. Por eso la angustia de Jacob. Y hablamos en el versículo 32, él lucha, lo que causa las luchas, nuestros errores, nuestras ofensas, nuestros malestares. Él entra en una batalla con él mismo y con Dios para que Dios lo prepare a ese encuentro en Peniel. Génesis 32, del 22 al 32. Ahí Jacob lucha con el ángel. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres junto con sus 2 criadas y sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado del río Yabok. Los hizo pasar al otro lado del río, llevando consigo todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Entonces un desconocido luchó con él hasta que despuntaba el alba. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido le dijo, suéltame que ya despunte el alba. Y Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió Jacob. Entonces el desconocido le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Aquí hay un debate. Aquí hay un debate porque el cristianismo achaca aquí a este personaje, a Cristo, a Jesucristo, al Mesías, pero el judaísmo dice que no. El judaísmo habla de un ángel, de un malak. Jacob a su vez le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero el desconocido contestó, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel. Esta es mi traducción. Otra traducción dice Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Salía ya el sol cuando Jacob atravesaba Peniel o Penuel y caminaba cojeando de la cadera. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el tendón que está en la articulación de la cadera, pues Jacob fue herido en dicho tendón. Un precio. Cuando tenemos un encuentro con Dios hay una marca, y esa marca, callos en las rodillas, callos en los dedos de los pies. No sé qué marca tendrá usted, si realmente está pagando un precio por encontrarse con Dios diariamente en su vida devocional, pero allí estamos en esa batalla diaria para agradar a Dios, para que nuestros últimos días en la tierra sean de bendición. Ahora sí, con esto finalizo la parachá número 7 y salió para entrar en la parachá 8 y mandó, que vamos a hablar de la
conciliación. Ya Jacob está listo para encontrarse con su hermano, a quien él había herido. Si tú has herido a alguien, si has ofendido con tus palabras, con tus acciones, no uses tanta excusa, tanto conocimiento, tanta palabra. Ve, abre tu corazón y pide perdón. Y reconcíliate con tu hermano como Jacob se está preparando, porque sabe que el daño que hizo fue grave. Y a veces hacemos así, dañamos y nos hacemos los locos. Esaú, el hermano de Jacob, había sido herido bajo un engaño, le fue robada, aunque él la cede también. Dice el versículo 33:1, cuando Jacob vio que se acercaba Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos criadas. Citó primero a las criadas con sus hijos, detrás a Lía con sus hijos y por último a Raquel con José. Luego pasó delante de ellos, hizo 7 inclinaciones hasta el suelo a medida que se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y rompieron juntos a llorar. Qué bonito, qué bonito. Después Esaú alzó la mirada y fijándose en las mujeres y los niños preguntó, ¿y estos quiénes son? Jacob respondió, son los hijos de Dios que ha concedido a tu siervo. Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Entonces las criadas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Luego Lía y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron Raquel y José. Y preguntó Esaú, ¿qué pretendías con todos estos rebaños que me he venido encontrando? Jacob respondió, wow, está acostumbrado que Jacob, como decimos, pues no es ninguna mantequilla, porque el hombre le gusta, ya tiene un antecedente, ya tiene su testimonio, es medio engañador. Dice, ¿qué pretendías con esto? Él responde, lograr que mi Señor me recibiese a mí. Aquí sí hay una buena intención, aquí no hay engaño, aquí todo lo está haciendo para tratar de agradar al agraviado, al ofendido. Yo tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. A Esaú no le importa lo material. Fíjense, ahí hay una enseñanza, un hombre que dice, no, esto, de ninguna manera. Jacob insistió, sigue insistiendo. Si fíjense que ahora abre el corazón, conoce que realmente lo ha ofendido, lo ha maltratado, acepta este regalo que te ofrezco, volver a verte ha sido como ver el rostro de Dios, ya que me has recibido tan fraternalmente. Te ruego que aceptes el regalo que te he traído, porque Dios ha sido generoso conmigo y tengo de todo. Tanto insistió Jacob que al fin Esaú aceptó. Después Esaú dijo, pongámonos en camino, yo te acompañaré, pero Jacob tenía miedo, estaba en desconfianza. No olvide, mi señor, que los niños aún son débiles y que debo también cuidar a las ovejas y vacas que están criando. Y si se las fuerza a caminar una jornada entera, todas las ovejas morirán. Aquí empieza ya a usar, todavía le queda el resto del Jacob ese, porque él lo que tenía era miedo. Que Saúl reaccionara, se acordara de lo que le hizo y bueno, ya usted sabe, explotara en ira. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, yo seguiré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños hasta reunirnos con mi señor en Seir. Entonces Saúl dijo, permíteme al menos que te acompañe alguno de mis hombres. Y Jacob respondió, no hay necesidad, está desconfiado. Es bastante con lo haberme ganado la benevolencia de mi señor. Aquel mismo día, Esaú emprendió el camino de vuelta a Seir. Por su parte, Jacob se dirigió a Sucot y allí construyó una casa para él y cobertizo para su ganado. Por eso Sucot es el nombre de aquel lugar. Qué bonito. A pesar de que Jacob todavía, por lo que se ve allí en la lectura, no hay una intención de Esaú de nada. Él está desconfiado porque él sabe el daño que le hizo al hermano. Es importante reconocer cuando hacemos daño, cuando ofendemos con nuestras acciones de palabras, actitudes contra nuestros hermanos, contra nuestros familiares, nuestros prójimos. Para cerrar,
Vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos textos allí para hacer la aplicación final. Y cerramos esta parachá número 8. Y empezamos con un texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense, debemos de perdonar siempre. A veces se crispan los ánimos, se discute, se pelea, hay el choque, hay la fricción, pero debemos de hacerlo. A la final, bueno, mira, al final, debemos de perdonar, porque estamos conscientes que ofendemos. Colosenses 3:13, otro texto en la misma línea: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No haga como el hombre, el criado, que el rey o el capataz, el dueño, le perdonó una grande, y parece que uno de los sirvientes, pues, que estaban encargados de ese subalterno, vamos a decirlo así, de ese capataz, de ese dueño, le debía unos reales a él, y él no le pagó una deuda menor. Se enteró el jefe de la hacienda y lo llamó y le dijo: bueno, yo no te perdoné una deuda a ti grande, porque tú no le perdonaste la deuda. Así somos nosotros cuando nos analizamos delante de Dios. Cuántas ofensas, faltas, errores, barbaridades que nosotros hemos hecho, Dios nos ha perdonado, y a veces no queremos perdonar a nuestros hermanos, amigos, conocidos. El siguiente texto, Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no se escapa nadie. No solamente eso es entre cristianos, los que comparten la misma fe. Incluye a personas que no son cristianos, personas que no confiesan nuestra fe. Por ejemplo, una amiga de nosotros en estos días, le digo amiga porque es hermana de uno de nuestros hermanos que comparten la misma comunidad cristiana allí en Pérez Bonalde, se fue a España, y anteriormente, unos meses, unos años atrás, tiempito atrás, yo a ella como con cierto recelo. ¿Pero por qué? Porque tenía su religión es santera. Bueno, no debería ser. Tiene que ser más, debemos de ser más bien amables con esa. Y de un tiempo para acá nos hemos tratado bien. Gracias a Dios, me dijo el hermano que le está yendo bien en España, y oramos por ella. Nuestra relación cambió. Somos amigos ahora. Por eso dice allí que debemos procurar la paz con todo. Debemos llevárnoslas bien con los difíciles. Y nosotros a veces también somos difíciles. Con todo debemos llevárnoslas bien, porque ahí dice que debemos estar en paz con todos los hombres, sean cristianos, no sean cristianos, sean de nuestra misma fe, religiones distintas, iguales. Procurar la paz con todos los hombres. Yo sé que existen personas, como le dicen ahora, tóxicas, pero no se preocupe. Nosotros nos desintoxicamos, o lo desintoxicamos en el nombre del Señor. Y para cerrar, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, caso de Jacob, de esta parachá, de este trozo del libro de Génesis, capítulo 33, que es el que estamos estudiando. Jacob pecó contra su hermano. Dice aquí: si peca contra ti, aquí el texto es a la inversa. Ahí no apunta Jacob. Ahí dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. El ofendido es el que debe de ir al hermano, según aquí. En la ley no, en la ley
todavía no se conocía esa. Esa es una perícopa. Perícopas son enseñanzas que no tienen origen de ningún lado, de ninguna parte, no tienen autoría, son propias de el Señor Jesucristo, son Él, son de Él, propias de Él. Eso se llama perícopa, enseñanzas originales, salidas del mismo corazón, de la misma boca del Señor Jesucristo. Y repréndele, estando tú, Él y Él solo. Cuando hay amor, cuando hay sinceridad, cuando hay compañerismo, una verdadera amistad, si tú me ves a mí que yo me estoy hundiendo, que estoy haciendo algo malo y te estoy ofendiendo, no me doy cuenta, tienes que enfrentarme. No tienes por qué molestarte, irte sin saber qué fue lo que hiciste. Tienes que enfrentarle. Y por supuesto, cuando hay una disposición, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el principio. Debemos de reconciliarnos, así como Jacob luchó con Dios y después con Esaú su hermano para que lo perdonara porque el daño que le había hecho había sido grande. Nosotros diariamente, que sin darnos cuenta y dándonos cuenta ofendemos, maltratamos, rompemos relaciones, amistades, la orden, la enseñanza en esta tarde es reconciliarnos, reconocer, pedir perdón, no volverlo a hacer, controlar más esa lengua, ese carácter, esos impulsos, para que la gente pueda tolerarnos y podamos nosotros tolerar a otros y salir en reconciliación. Se me había olvidado dar el concepto de reconciliación, ¿no? Hay un concepto aquí muy interesante, muy sencillo. Ese concepto dice lo siguiente, que es una palabra que viene del latín reconciliatio y significa acción y efecto de volver a unirse. Estaban separados por la ofensa, la herida, la tristeza, porque eso causa dolor, amargura, cuando tú esperas que un amigo tuyo, una amiga tuya, que tú la quieres tanto, que confías en ella, que no esperas de esa persona ese golpe, esa traición, esa herida, duele. Si nos los hace alguien que no valoramos, que no nos importa, no nos duele tanto, pero como nos lo hace la persona que lo apreciamos, que lo valoramos, lo queremos, nos duele. Aquí es volver a unirse por medio del perdón. Eso se llama reconciliación. Estamos despedidos, oramos para que sea la relación que sea, amistad, esposo, novio, hermanos en la fe, familia. Oramos, Señor, en esta tarde te damos las gracias una vez más por permitirnos compartir esta enseñanza. Permite que toda relación, por muy dura que sea la ofensa, tú puedas poner allí paz, controla los sentimientos, sana el dolor y que esas relaciones rotas se puedan volver a unir. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.